If we look towards the south of a planet, if we fix our sight into the deep southern part of America, we will see a country of strange proportions, a narrow strip of territory that snaggles the mountains, flanked by the Pacific's tumultuous waters. This is Chile. 5,000 kilometers of coast, making it one of the countries with more maritime resources on the planet, and today's largest producer of food resources derived from the sea in the entire world. However, this hasn't always been like this. Before becoming a pantry for the world, Chile was an area devastated by pollution and the mismanagement of its natural resources. In fact, it wasn't until 2025 that this remote territory undertook a meteoric race to overcome its condition and reformulate its recycling policies in order to design innovative waste processing protocols that have allowed it to convert waste products into food at such volumes. To understand the factors that brought Chile to become the food industry power that it is today, we have to go back to the mid-20th century. That's right, it was in 1966 when the French government started a series of nuclear tests on the Mururoa atoll in the South Pacific. These trials were carried out over decades, releasing growing amounts of radiation into the Pacific's waters. Between 1966 and 1995, date of the last tests, these oceans were contaminated with and spread radioactive material that slowly modified the properties of that area's waters, affecting the marine fauna, the flora, and of course also modifying the human organisms that inhabited the coasts of the largest oceans on the planet. Since the year 2000, the Chilean coasts have presented another particular situation because of the enormous amounts of untreated waste discharged into them. They generated a real environmental crisis. Tons of plastic and industrial waste darkened the blue of the sea until it became an enormous extension of greys and browns, pearled by the oil and the spoils of an efficient local industry. Non-degradable plastic polymers floating along the coast, industrial fishing altering the organic cycles of marine fauna, and international demand for seafood accelerating the extraction of these to unsustainable levels. A bleak landscape spread throughout the coast, which by 2025, when the levels of toxicity found in fish made them inedible, was truly apocalyptic. If we look back, it was the same year when a large part of the planet reached critical levels of toxicity in its animal produce, the year in which we stopped eating animal meat and we were forced to shift our protein consumption towards the protein tissues developed in laboratories. Thus Chile, the small country on the Pacific, was one of the most affected both in its industry and in its domestic consumption of food. But with every crisis comes an opportunity, a new dawn that makes it possible to imagine a better world, where innovation becomes a necessity. And it was just at that moment that Chilean scientists came through, providing the most challenging food production strategies known until today. Happy coincidence that brought together the contamination of the Chilean coastal waters with the radioactive waters of the Pacific. Because out of that improbable mixture came the observation that would forever change the human diet. Bueno, en esa época era urgente encontrar soluciones para la crisis de la alimentación. Si tú te acuerdas, ese año se le llamó el año cero, porque fue cuando se volvió imposible comer animales, porque claro, hasta ese entonces los carnívoros comíamos animales, se comía la carne ahí directo del animal muerto, cosa que hoy en día es imposible, ni hablar de lo poco higiénico que puede llegar a ser un pedazo de carne. Bueno, los veganos yo no sé qué comerían, yo comía carne porque soy carnívoro, bueno, era carnívoro. Ese año lo que hacíamos era buscar recuperar la posibilidad de volver a comer carne animal. Imagínate lo que era, es una locura. Teníamos muchas ideas y entre esas pensábamos cómo desintoxicar los tejidos, limpiar el mar usando bacterias, métodos químicos, una serie de cosas que finalmente
No es que no dieron resultados, sino que estábamos en esa investigación cuando por casualidad nos encontramos estudiando las mutaciones en los peces. Y no sé cómo pasó que alguien analizó unas muestras de plástico, de una botella y una bolsa, ambos plásticos de distinto grosor y también de uso doméstico. Y en ese análisis pasó que esta persona revisó las mutaciones a nivel molecular que había tenido ese plástico en el mar. Y fue ahí cuando nos dimos cuenta. Claro, el plástico era basura. Sin embargo, el cambio estaba ahí, delante de nosotros. Era algo impresionante, la verdad. Sí, me acuerdo que fue impactante. Imagínate, 30 años de pruebas nucleares habían liberado suficiente radiación al mar para alterar molecularmente el plástico. Y fíjate que esto es lo más curioso. El plástico, sin cambiar de forma, así, tal como estaba, ya era comestible. Y ahí estaba la cosa, frente a nosotros. No teníamos que volver a limpiar los tejidos de los animales, no. La cosa era mucho más simple y el mar nos estaba dando la solución. Teníamos que empezar a comer plástico. 5,000 kilometers of coast, highly polluted with plastic, and waters with high radiation rates were a real gift. Of course, the road was not easy. The first findings presented a number of questions. What levels of proteins could be extracted from the irradiated plastic? What energy levels could this material carry? Would there be long-term physiological alterations in the bodies that would consume these new foods? After a laborious and frantic research process, the first processed plastic foods made their way into the market. These primitive versions of the eco-acetate did not look anything like our current menu. Rather, it was powerful food supplements in semi-solid and dry presentation. Cuando sacamos el primer ecoacetato estábamos fascinados, pero también estábamos muertos de miedo. Tienes que pensar que la situación alimenticia era desesperada. Ya casi no quedaban zonas en el planeta que no estuviesen declaradas oficialmente en hambruna. Entonces la solución que estábamos presentando era de suma urgencia, pero la verdad era que no sabíamos cómo iban a reaccionar los organismos humanos a largo plazo, ¿me entiendes? O sea, habíamos probado que aportaba 3 elementos clave: minerales, proteínas y calorías. Pero no teníamos idea de qué podía pasar después de 10 años de su consumo. No teníamos idea. El formato que sacamos era terrible, de verdad. Solucionaba el problema de la alimentación. Pero hoy en día te puedo decir que no era comida. Era un gel muy denso, pastoso, con un sabor muy fuerte. It was in fact the eco-acetate that solved the food crisis, which then began to be produced in massive amounts around the world. For Chile, however, the initiative meant a change in the country's entire economical system. It literally opened a sea of opportunities, which were carefully managed to take advantage at all levels. The extraction of the plastic, the primary processing stages, the necessary treatments to produce the acetate, and other secondary processes became the main industrial activity of the country, a thriving economy making its way across the world. However, this path would not be without bumps and difficulties. Bueno, ¿y qué pasó con la polimerosis? Ese es un tema difícil. ¿Qué te puedo decir? Yo no sé, lo que te puedo decir es que yo estuve en el primer equipo que detectó la epidemia. Y eso fue bastante duro, no es algo de lo que me gusta hablar, ni mucho menos me gusta recordarlo. Porque lo que pasó en ese entonces fue que nosotros visitamos las poblaciones afectadas y eso fue, no sé cómo explicarlo, fue espantoso. Esto pasó en el año 2031 y tuvo que ver con que los protocolos que nosotros desarrollamos para el tratamiento del plástico extraído del mar tenían que ver con las condiciones del mar nuestro. Y me refiero principalmente a la radiación. Ya el plástico que nosotros sacábamos estaba ya irradiado a lo que se llama nivel 4, lo que es bastante.
pero en otras zonas del mundo no había tanta radiación. En los países europeos, por ejemplo, casi no había radiación en el mar porque, mira lo irónico de esto, ¿eh? Si bien es cierto, son ellos quienes habían creado la radiación, la habían depositado en nuestras costas. Entonces, cuando ellos comenzaron a usar nuestros protocolos de tratamiento de polímeros, no consideraron que su plástico de desecho ya estaba irradiado. Esto generó un ecoacetato tóxico que, bueno, finalmente provocó lo que todos sabemos, ¿no? La muerte de mucha gente. Y fue así como nos dimos cuenta a nivel mundial que solo el 70% del plástico de desecho del mundo es procesable para alimentos. Y lo que pasó después, bueno, fue que nosotros desarrollamos nuevos protocolos que consideraron que consideraron todos los factores necesarios para eliminar los riesgos. Y bueno, salimos del paso. Aunque, hay que decirlo, tuvo un costo terrible. Once this new crisis was over, Chile once again took the lead in assuming the challenge of converting the ecoacetate into food. Sí, claro, el ecoacetato yo te diría que fue el punto de partida, ¿no? El año cero. Pero ojo que el primer producto era bastante distinto a lo que comemos hoy, era alimento nada más, ¿eh? Era puro nutriente, estamos hablando de un producto que no considera el efecto sensorial de su ingesta. No importaba el sabor, no importaba la textura, no importaba el olor. Te puedo mostrar este primer producto, que aquí tenemos una muestra, ¿no? De hecho, no tenía olor, su textura era bastante sosa y su sabor no tenía, o sea, solamente provenía de su aporte calórico. Entonces, estamos hablando de algo como esto. No sé si lo ves. Ahí fue que, teniendo esta matriz alimentaria nueva, dijimos, podemos ir más allá. El desafío era fascinante. Teníamos este polímero comestible que nos había salvado del hambre. Pero sería terrible estar condenados solamente a alimentarnos. Teníamos que volver a comer. Entonces la tarea fue rediseñar los sabores, las texturas, volver a crear temperaturas para la ingesta. El contraste, las sensaciones, era algo importante de recuperar. Y no fue fácil, porque ya en este punto habíamos perdido la costumbre de comer. No teníamos memoria, no nos acordábamos de los olores. Habían cosas que ya no... Por ejemplo, la carne. Yo no la conocí. Entonces hubo un proceso muy hermoso que fue entrevistar a personas mayores que se acordaban cómo era esto antes. Ellos nos hablaron de cómo era la carne asada, el curanto, el pescado frito. La verdad es que fue un proceso muy hermoso, muy emocionante. Pero si te digo la verdad, yo no me atrevería a comer eso. With this new goal, food professionals and other areas have enthusiastically taken the task of recovering the culinary past and adapting it to the new times. It was then that a movement seeking to recover pleasure in food was born in Chile. This implied a wide range of tasks, from laboratory research that transformed and improved the ecoacetate to the fascinating dive in a remote past populated with textures, smells, and vanished flavors. An important factor in this new culinary movement was, of course, the aspect. For years, we have fed on this, but these professionals' desire is to make possible for everyone very soon to eat this.